Esto es las I5, está grabando. Perfecto. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más en nuestro contenido complementario a los másteres. Estas sesiones de AP Talks vienen a ser contenido que nosotros brindamos a todos los asistentes, a todos nuestros alumnos, que vienen a ser un complemento más a todo nuestro programa formativo. Me presento en nombre de la Escuela Internacional de Posgrados. Mi nombre es Isari Rondón. Soy la coordinadora académica de los másteres del área TIC en la escuela, entre los que se encuentran el máster avanzado en programación en Python para Big Data, Hacking y Machine Learning, el máster de programación web Full Stack y en el que nos encontramos en el día de hoy, que es el máster en dirección de ciberseguridad, hacking ético y seguridad ofensiva. Como veis en la pantalla, es un máster de 1.500 horas, equivalente a 60 créditos, con doble titulación, la titulación nuestra de la Escuela Internacional de Posgrados, más la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Además, tenemos las preparaciones específicas para la certificación CEH y la certificación OSCP, que sabemos que son certificaciones muy buenas en el mundo de la ciberseguridad, pero que además nuestro máster incluye las certificaciones de TOEIC inglés, EHA y la de Network Security. Explicaros que, como decía antes, el objetivo de, digamos, estos AP Talks, estas charlas, estas sesiones en directo, es para ofrecer este contenido complementario y en este caso tenemos a Gonzalo Álvarez Marañón con el webinar, la charla de ordenadores cuánticos, criptografía cuántica y criptografía postcuántica. Gonzalo, pues Gonzalo es desde niño, ha estado fascinado siempre por la ciencia, quería ser científico de la NASA, aunque terminó siendo ingeniero superior de telecomunicaciones, nada mal. Entró como becario en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Obtuvo el título de doctor en informática en el año 2000 con una tesis sobre criptografía y la plaza de científico titular en el año 2006. Desde el año 2020 y 2021 coordinó la dirección académica de Cyber Academy, la unidad de negocios de formación y talento de ciberseguridad de Telefónica Tech. Bueno, tenemos un auténtico crack de la ciberseguridad y de la criptografía. Y sin más, Gonzalo, puedes compartir la pantalla y comenzar la presentación. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y también darle las gracias a todos los asistentes por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, Izari. Vamos a compartir. En esta charla nos vamos a adentrar en el mundo cuántico, porque hoy en día en cualquier conversación de ciberseguridad terminan saliendo las cuestiones sobre los ordenadores cuánticos, cómo van a atacar a la ciberseguridad. Hoy estaba yo en una comida y uno, cuando se ha enterado que yo sabía de criptografía, me ha dicho: oye, pero eso de los ordenadores cuánticos, ¿es verdad que se van a cargar a la criptografía? Y bueno, pues es algo que la gente que está en el mundillo de la ciberseguridad ha oído mucho, pero a veces no tiene muy claro ni cómo funcionan los ordenadores cuánticos, si existen ya, si son un mito, si van a cargarse o no a la criptografía cuántica. En tal caso, si tenemos esperanza y algo que podamos hacer para seguir adelante con la confidencialidad, con el comercio online, con las transacciones bancarias por Internet. Y esta charla busca responder a todos estos interrogantes, de manera que la próxima vez que estés en una conversación y aparezca el mundo cuántico, no te cuelen goles, no te cuenten trolas y aunque, bueno, a lo mejor no seas capaz de meterte en la conversación y aportar con conocimiento, por lo menos que sepas distinguir qué es lo que te están diciendo y si hay algo de verdad en ello. Vamos a desenmarañar este enredo cuántico centrándonos en tres grandes apartados. Por un lado, voy a dar unas pinceladas sobre la computación cuántica. Y pongo por adelantado, para entender la computación cuántica hay que ser un físico cuántico. Yo no lo soy y no lo entiendo, pero tengo unas nociones, unas ideas, porque entender la física cuántica, si os suenan estas cosas del gato de Redinger, etcétera, ya sabéis que es todo muy paradójico. Pero bueno, por lo menos una idea aproximada yo sí que tengo y esta es la que os voy a transmitir. Claro, es verdad que los ordenadores cuánticos, si llegan a materializarse con una potencia suficiente, se cargarían la criptografía que hoy conocemos. Por eso hay un concepto llamado criptografía postcuántica.
que es criptografía clásica de toda la vida, de los años 70, y que no tiene nada que ver con lo cuántico, ni con la física cuántica, ni con los ordenadores cuánticos, ¿vale? No son algoritmos cuánticos, no, son algoritmos matemáticos de los de toda la vida, de hecho algunos de ellos vienen de los años 70, pero que tienen una característica fundamental, son resistentes a los ataques cuánticos. Y otra forma también, como podríamos apoyarnos en la física cuántica para salvaguardar la privacidad en el caso de que venga este día Q, como lo llaman, ¿no? Es esta especie de apocalipsis criptográfico, cuando los ordenadores cuánticos pudieran cargarse la criptografía, esto se llama el día Q, pues sería la distribución cuántica de claves, que se basa en los propios principios de la física cuántica para comunicar información. ¿Alguien tiene por ahí el altavoz a tope? Si lo puede poner el micro apagado. Gracias. Comunicación cuántica aplicada a distribuir claves aleatorias. Y vamos a ir viendo cada uno de estos tres apartados a lo largo de los próximos minutos. En primer lugar, cómo funciona un ordenador cuántico. Antes, por si acaso, hay que repasar cómo funciona un ordenador clásico. La información se codifica en bits y un bit tiene un valor bien definido, o es 0 o es 1. Y tiene que haber un correlato en el mundo físico. Un bit 0 lo podemos representar por un interruptor que está abierto, bueno, pues un transistor que no pasa la corriente, o un interruptor que está cerrado, un transistor que pasa la corriente. Si pasa o no pasa la corriente, tenemos un 0, tenemos un 1. Otra manera de representarlo físicamente sería con un dipolo magnético. Si el dipolo apunta hacia arriba es un 0, si apunta hacia abajo es un 1. O, por ejemplo, podría ser un agujero en un disco de plástico. Si hay un agujero, tenemos un 1. Si no hay agujero, tenemos un 0. Y un rayo láser va leyendo esos agujeros y ahí tienes un DVD. Bueno, pues como veis, hay muchas maneras de representar los ceros y los unos. Una cosa buena que tiene la información en ceros y unos es que está muy claro cuándo es 0 y está muy claro cuándo es 1. ¿Qué pasa con la información cuántica? ¿Veis ahí? Tenemos los qubits, los bits cuánticos, pero que no sabemos muy bien si están en 0, si están en 1. Es decir, están en una superposición lineal de todos los estados posibles. Está a la vez en 0, a la vez en 1, a la vez en un poquito 0, en un mucho 1, ni 0 ni 1. Está en todos los estados a la vez. ¿Qué ocurre cuando yo miro, cuando yo observo, es decir, cuando hago una medida en este qubit? Entonces va a colapsar a un valor 0 o 1 y lo va a hacer con una probabilidad que viene determinada por esos valores A, B. A al cuadrado me representa la probabilidad de que el qubit esté en el estado 0. B al cuadrado representa la probabilidad de que esté en el estado 1. Por ejemplo, si A es 0, yo lo encuentro siempre que mida en el estado 1, 100%. Si está a un medio el A cuadrado y a un medio el B cuadrado, entonces la probabilidad de que esté en 0,1 es un medio, es como lanzar una moneda al aire. Si está A cuadrado es 0,99 y B cuadrado es 0,01, pues 99 de cada 100 veces que yo mida ese qubit va a ser un 0. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ahora aplico los qubits para hacer cálculos? Bueno, pues en el caso clásico, cuando yo tengo un procesador, es secuencial. Yo introduzco unos valores a la entrada, una entrada, pues 1, 0, 0, 1, 1, y a la salida me da un valor 0, 1, 0, 1. Si yo le introduzco una entrada diferente, me dará un valor diferente. Y si quiero probar todos los posibles valores desde 0, 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, 1, que serían 16 valores, pues tengo que repetir la operación 16 veces. ¿Qué pasa con un ordenador cuántico? Hay una característica llamada paralelismo cuántico que permite que el ordenador haga 2 elevado a la n cálculos a la vez, donde n sería el número de bits que hay en el registro. Yo tengo un registro de 4 bits y los 16 posibles valores se procesan simultáneamente, de manera que yo no tengo que pasar 16 veces cada valor. No, 16 valores a la vez, en un solo, por así decir, golpe de reloj. ¿Qué ocurre? Hay una pequeña trampa aquí. Yo tengo que leer el registro y cuando leo el registro yo leo un único valor al azar. Por ejemplo, S. ¿Era la respuesta que yo buscaba? Pues la probabilidad de leer ese registro era 1 entre 16. Entonces, esto no me vale absolutamente para nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Idear algoritmos cuánticos inteligentemente de manera que la probabilidad de que cuando yo lea el registro, el valor que yo necesito, el que yo busco, sea el más probable de todos.
tenga una probabilidad pues, del 99% y todos los demás juntos tengan una probabilidad del 1%. De manera que lo más probable es que yo lea el registro que necesito. ¿Veis la cuestión aquí? Yo no tengo los 16 valores a la vez. Tengo uno solo y encima es aleatorio. Cuando yo miro el registro es una medida siempre aleatoria. Entonces, ¿para qué me sirve? Pues si no tengo un buen algoritmo, no me sirve para nada. Un algoritmo clásico trasladado a un algoritmo cuántico, a un ordenador cuántico, no sirve para nada. Hay que diseñar esos algoritmos de manera que maximizo la probabilidad de que cuando lea el registro esté en el estado que me da la respuesta que busco. Y esto, amigos, no es nada fácil. Por eso hay tan pocos algoritmos cuánticos. Y ahí nosotros lo que vamos a ver es cómo funcionan algunos de estos algoritmos para romper la criptografía. De hecho, el otro día le dije a una inteligencia artificial que me dibujara el Quantum Cyber Security Disaster y esto es lo que me pintó. No sé si conocéis Mindjourney, es una IA que dibuja lo que tú le pidas. Y bueno, pues yo creo que no está muy alejado, ¿no? de la realidad. El desastre de ciberseguridad cuántico, nos vemos ahí como una especie de cajas, ¿no? Que tendrán información, pues se va a cargar todas las cajas, las va a abrir y va a ver todo lo que hay dentro. Vamos a ver cómo funcionará este desastre. Bien, primero de todo, cuando hablamos de que se va a cargar la criptografía, ¿exactamente de qué hablamos? Bueno, pues lo que se va a cargar es lo que conocemos como criptografía de clave pública. Public Key Cryptography. Y esta criptografía se usa para dos aplicaciones. Para acordar claves, cuando tú te conectas con un servidor online y le mandas tus datos de tarjeta de crédito, va cifrado con TLS, ¿no? Cuando pones HTTPS. Claro, pero tú no has ido a la tienda online ahí, oiga, vamos a acordar una clave. Venga, ¿qué te parece 0110? No, cambia ese 0, ponle otro 1. Ahí hay un protocolo en el que se genera una clave aleatoria y se intercambia. ¿Cómo se consigue intercambiar eso sin que nos conozcamos? Gracias a la criptografía de clave pública. Y otro uso que tiene es las firmas, para firmar la información. Por ejemplo, blockchain se basa, el pilar fundamental de blockchain es la firma digital, en las que todos esos hashes, que bueno, sería el otro gran pilar, se van a firmar digitalmente para saber quién es el que pues ha hecho una transacción y es el dueño de una criptomoneda. ¿Qué algoritmos de clave pública se utilizan actualmente de forma más extendida? Pues estos tres, RSA, Diffie-Hellman y la criptografía de curvas elípticas. Por supuesto, no voy a entrar ahora aquí a describirlos. Solamente mencionar en qué problemas se basan. RSA se basa en el problema de la factorización. Lo difícil que es factorizar un número muy grande que es el producto de dos primos. Eso, para números pequeños, lo podemos hacer con un ordenador rápidamente, pero a medida que va subiendo el tamaño, eso es cada vez más complicado factorizarlo. Luego, Diffie-Hellman se basa en tomar logaritmos. ¿Os acordáis, no? 10 elevado al cubo, eso es igual a 1000. Logaritmo de 1000 es 3. Eso es muy fácil, pero logaritmo de un número de 800 cifras, anda, eso ya no es tan fácil. Y las curvas elípticas se basan en el logaritmo discreto, que es lo mismo que el logaritmo, pero en un cuerpo finito. Bien, cuando yo estoy tratando de factorizar, sacar logaritmos, con la potencia de cómputo actual, esto es un problema muy difícil. Para el que esté familiarizado con computación, esto es lo que se llama un problema NP. ¿Qué ocurre? Que ni todos los ordenadores actuales, toda la edad del universo trabajando, serían capaces de factorizar las claves que se usan hoy o sacar esos logaritmos. De hecho, estos problemas se resuelven en lo que se llama tiempo exponencial. Os he pintado aquí un gráfico muy sencillo, tiempo lineal, ¿no? Pues ya veis, el tiempo polinómico crece también bastante lentamente, pero el tiempo exponencial eso crece de una manera desmesurada. Y fijaos que eso es para 10. Si ya nos vamos a 100, necesitaríamos llegar a la Luna y si nos vamos a 1000, pues necesitaríamos llegar a otro universo, ¿no? Entonces, el problema exponencial hoy por hoy es irresoluble con los mecanismos que tenemos. Y en eso se basa la criptografía clave pública, que nadie es capaz de resolverlo, porque es exponencial. Pero ¿qué ocurre? Los ordenadores cuánticos van a poder transformar estos problemas en tiempo polinómico. Y vamos a ver cómo. Hay un concepto que es el de la periodicidad. Y ahora vais a entender por qué os hablo de números periódicos. Aquí, si yo os digo esta secuencia 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿cuál es el periodo de esto? Está claro, ¿no? Es 4. Pero si yo te digo 7 elevado a la 1 es 7, al cuadrado 49, al cubo 3, 4, 9, ¿cuál es el periodo de esto? Pues no parece que tenga un periodo, pero si tomo módulo 15, resulta que ahora la secuencia
módulo 15 es 7, 4, 13, 1, 7, 4, 13, 1. ¿Cuál es el periodo? 4. Bueno, pues hay quien inventó una manera de factorizar números calculando periodos. ¿Cómo se hace eso? Pues si tenemos un número n que yo quiero factorizar, ¿vale? Este n es el producto de dos primos p y q. Y si yo ahora cojo un número al azar a y lo voy elevando a la x, 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta que me aburro, y soy capaz de calcular el periodo R de a elevado a la x módulo n, donde n lo conozco, el número que quiero factorizar, quiero encontrar su p y su q, yo esto lo voy repitiendo y si soy capaz de encontrar R, entonces puedo encontrar los factores de n. ¿Cómo? Calculando el máximo común divisor de a elevado al r medios más 1 y n, ¿vale? Es encontrar el máximo común divisor entre estos dos valores. Y el otro factor sería el máximo común divisor entre a elevado a la r medios menos 1 y el factor que tiene en común con n. Y esto es muy fácil de hacer si encuentro R. ¿Cuál es el problema? Que encontrar R es también un problema exponencial, pero no para un ordenador cuántico que es capaz de resolver los periodos en tiempo polinómico. Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto mejor. Yo tengo un número al azar, a igual a 7. Quiero factorizar n, encontrar los dos factores. Primero tengo que calcular el periodo de hacer 7 elevado a la 0, 1 módulo 15, 1. 7 elevado a la 1, 7 módulo a 15, 7. 7 al cuadrado, 49, módulo 15, 4. Y así sucesivamente. Y veo la secuencia, 1, 7, 4, 13, 1, 7, 4, 13. Aquí a ojo lo resuelvo, que es el periodo R igual a 4. Con números más grandes, ya os digo, es un problema exponencial, no está resuelto. ¿Cómo calculo los factores? Calculo el máximo común divisor de a, que era 7, elevado a r medios, que es 7 al cuadrado, 49, más 1, 50. El factor máximo común divisor entre 50 y 15 es 5. Y lo mismo para encontrar el otro. A, que era 7 elevado a r medios es 2, es decir, 7 al cuadrado, 49 menos 1, 48. Y el máximo común divisor entre 48 y n, que es 15, es igual a 3. Acabo de factorizar el número 15, sus factores son 3 y 5. Bueno, ¿qué tal hasta aquí? Aquí un poquito de matemáticas. Bueno, pues vamos a pasar ya al mundo cuántico. El algoritmo de Shor es el que habréis oído hablar o el que se menciona cuando se aparece en la conversación que los ordenadores cuánticos se van a cargar la criptografía y efectivamente lo que hace es transformar el problema de la factorización de exponencial a tiempo polinómico, porque lo transforma en un problema de cálculo de periodicidad y en eso el algoritmo cuántico es muy rápido. Y ahora vais a ver cómo funciona el algoritmo cuántico. Esto es algo que no conoce prácticamente nadie. Ya con esto vais a ser reyes. Como vayas a una discoteca y tú le puedas decir a alguien que conoces cómo funciona el algoritmo de Shor, éxito garantizado. Mirad, vamos a imaginar que tenemos un ordenador cuántico y hay dos registros. Un registro que está marcado como en un negro más oscuro y otro registro en un gris más clarito. Y el registro primero está inicializado a una secuencia creciente de números, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Y el registro segundo está inicializado a 0, ¿vale? Está todo a 0. Perdón. Bien, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular a elevado a la x módulo n para toda esta secuencia. Y recordad que el ordenador cuántico es maravilloso porque te lo hace a la vez. O sea, no tengo que estar calculando primero 0, luego 1, no, a la vez te lo va a calcular. ¿Dónde? Vamos a poner como valores a igual 7 y n igual a 15. Entonces yo lo ejecuto y en el ordenador, en un solo golpe de reloj, ya tengo todas las respuestas. Para el valor 0, 1. Para el valor 1, 7. Para el valor 2, 4. Para el valor 3, 13. Para el valor 4, 1. Y así sucesivamente. Si os dais cuenta, el primer registro tiene el valor de x, ¿vale? Va a 0, 1, 2, 3. Y lo que calcula es a elevado a la x módulo n, módulo 15. Y ese resultado lo vuelca en el segundo registro. Bien, como os decía yo antes, cuando yo hago una medida al azar. Yo no sé qué valor me va a dar. Yo voy a medir el segundo registro, ¿vale? Y no sé cuál valor me va a dar. Me puede dar el 1, me puede dar el 7, me puede dar el 4, el 13, este otro 1. No tengo ni idea qué valor me va a dar porque es puramente aleatorio. Lo mido.
¿Y qué me ha devuelto? Oye, pues mira, el 7. Pero recordad que como están superpuestos los estados, este registro, el valor del segundo registro, va ligado al valor del primero. Yo cuando leo en el segundo registro también estoy haciendo la lectura del primero. Entonces, ¿qué estoy leyendo? Todos los valores 7 junto con el valor que había delante. Entonces, 7 con el 1, 7 con el 5, veis que es este de aquí arriba, 7 con el 9, 7 con el 13, 7 con el 17, etcétera. Y ahora aquí, ¿qué es lo que hace el ordenador? Una transformada de Fourier, que a alguno le sonará, lo que se llama una Quantum Fourier Transform, que es una transformada cuántica usando un algoritmo cuántico que es muy eficiente y en tiempo polinomial nos calcula el periodo de esta secuencia. Aquí a ojo es fácil, 1, 5, 9, 13, no hay que pensar mucho. Bueno, pues nos encuentra el periodo 4. Y así es como funciona el algoritmo de SOR. Bueno, pues habéis visto ya cómo funciona el paralelismo cuántico y cómo lo podemos utilizar, en este caso, para el mal, ¿no? Lo podemos utilizar para cargarnos la criptografía de clave pública que usamos hoy en día. Porque, como os decía, tanto el problema de la factorización, que lo hemos resuelto así, como el del logaritmo, el logaritmo discreto, que se puede asimilar también a una resolución similar con la que utilizar el periodo, voy a poder cargarme todo eso. Y hoy en día todo lo que usamos es uno de esos tres algoritmos o alguna variante de ellos. Muy bien, esto en lo que hace referencia a la criptografía de clave pública, pero no se marchen, que hay más. A ver, hoy en día utilizamos criptografía de clave pública y criptografía de clave simétrica. Tal vez a alguien le suene por otros nombres. La criptografía de clave pública también se conoce como criptografía asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Porque hay una clave para cifrar y una clave pública para descifrar. Son dos claves distintas, hay una asimetría. Y hay otra familia, los de criptografía de clave secreta o de clave simétrica. ¿Por qué simétrica? Porque se usa la misma clave para cifrar y para descifrar, a diferencia de los de clave pública o asimétrica. Bien, aquí en los de Symmetric Key Cryptography nos vamos a encontrar con multitud de algoritmos en uso hoy en día para cifrar la información. Cuando tú tienes que cifrar un archivo, tienes que cifrar el vídeo, tienes que cifrar ahora mismo esta charla de Teams, todo lo que estamos transmitiendo, los mensajes de WhatsApp, todo eso se cifra con algoritmos de clave secreta. Concretamente, suele usarse alguno de estos. Todos los ejemplos que os acabo de decir utilizan AES. Otros algoritmos muy famosos son Camellia, Serpent. IDES es un algoritmo que ya ha caído en desuso. ¿Por qué ha caído en desuso? No porque sea malo, que nadie ha sido capaz de romperlo, sino porque la clave se ha quedado corta. DES utiliza una clave de 56 bits. Se creó a mediados de los años 70. En aquella época, para los ordenadores que había, 56 bits, eso era impensable romperlo. ¿Cómo se puede romper un algoritmo sin atacar lo que sería su estructura matemática? Se puede romper por un ataque conocido como de fuerza bruta o de búsqueda exhaustiva. ¿En qué consiste? Pues no sé si alguna vez te ha pasado que tienes un candado en la maleta o una maleta de esas que lo tiene como integrada, ¿no? La combinación con ruedecitas de 3, 4 ruedecitas del 0 al 9. Y está la maleta en el trastero, hacía 5 años que no lo usabas y ostras, la clave, que no me acuerdo cuál era la clave. ¿Y qué haces? Pues con las ruedecitas, 0, 0, 0, no, 0, 0, 1, no, 0, 0, 2, no, y así, ¿no? Pues 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, y luego vas probando, vas probando. Bueno, pues tendrías que probar 1000 posibles combinaciones, 10 elevado a la 3, ¿no? Es 10 posibles valores, hay 3 ruedecitas, pues 10 elevado al cubo. 1000. Si tienes suerte, pues eres de las primeras, si tienes mala suerte será de las últimas. En promedio tendrás que probar la mitad de las posibles combinaciones. Por lo tanto, un ataque de búsqueda exhaustiva en lo que consiste es en probar todas las posibles combinaciones hasta que doy con la combinación usada. Bien, los ordenadores cuánticos también pueden agilizar este tipo de ataque. Vamos a asimilar esto a lo que se conoce como en informática como una búsqueda no estructurada. Es una búsqueda en la que tú tienes que encontrar un elemento que cumpla una especificación. Es como buscar en el listín telefónico, ¿no? Yo tengo la guía telefónica
ordenada por número, o sea, por no, orden alfabético, ¿no? Pues están así. Y yo tengo el número de teléfono y tengo que encontrar a quién pertenece. ¡Puf! Lo tienes chungo, ¿vale? Lo tienes muy chungo, porque al estar ordenado por orden alfabético de nombre y no por números, tienes que ir mirando todos los números hasta que encuentres a quién corresponde. Es lo mismo, ¿no?, que ir probando combinaciones del candado o claves hasta dar con la clave de cifrado. Bueno, pues yo aquí, imagínate que tengo una función, se le suele llamar un oráculo, que me devuelve un valor 1 si X corresponde a P y 0 en caso contrario, ¿vale? Esto es como si yo en la guía telefónica quiero encontrar el teléfono de fulano y entonces me devuelve 1 si el número que le doy es el de fulano y me devuelve 0 en caso contrario. ¿Vale? Esto es fácil de comprobar, ¿no?, si el teléfono corresponde o no. Lo difícil es encontrar cuál es. ¿Vale? Pues ¿cómo aplicamos esto? Yo estoy buscando el valor que corresponda a la P. Yo no lo sé, ¿eh? Entonces tengo que ir probando, claro. ¿El 0 corresponde a la P? No, corresponde a la X. ¿El 1 corresponde a la R? No, corresponde... O sea, el 1 corresponde a la P, no, corresponde a la R. ¿El 2? Ah, sí, el 2. Aquí solo hay 4. Imagínate que hay 4 trillones. Eso sería otra cosa ya, la búsqueda. Bueno, pues veamos cómo funciona la búsqueda cuántica. En este caso, vamos a buscar el 2 que corresponde a la P. Y lo que veremos es que hay un algoritmo cuántico llamado algoritmo de Grover que va a agilizar la búsqueda. Y en vez de ser lineal, la otra veis que es lineal, porque tengo que ir de una en una, ¿no?, siguiendo todos los posibles valores. Esta búsqueda va a ser raíz cuadrado del tiempo. Fijaos la diferencia, ¿vale? El lineal con el raíz cuadrado. Eso significa que en vez de probar, por ejemplo, 100, pues tendría que probar 10, ¿no? Y así, bueno, pues, sucesivamente. Vale, ¿cómo funciona esto? Vamos a buscar primero esos 4, tenemos un registro con 4 valores, imaginad, y el valor que yo estoy buscando corresponde al tercero, al 1, 0, pero yo no lo sé. Entonces yo tengo que preguntar si al oráculo, ¿no?, al algoritmo, pero él sí lo sabe. Entonces, lo que le digo es, si fx es igual a 1, que le invierta la fase. Invertir la fase es darle la vuelta, como lo veis aquí. Entonces, el valor que yo estoy buscando no era el 0, no era el 1, era el 2. ¿Os acordáis? 1, 0 es 2 en binario. Entonces, el oráculo lo que hace es invierte la fase, porque el oráculo sí sabe quién es quién. Y el valor que me devuelve es este. A continuación, yo lo que hago es, voy a calcular la media de los 4 valores, que es igual a un cuarto, un medio más un medio menos un medio es un medio, más un medio es 1. Dividido entre 4, un cuarto, ¿vale? La media es un cuarto. Y ahora hago la inversión sobre la media. Yo calculo el valor de la operación es m menos el valor menos la media. Entonces, un medio, ¿veis? Si yo voy aplicando eso, entonces es un cuarto menos un medio menos un cuarto, que eso es igual a un cuarto, entonces un cuarto menos un cuarto, 0, con lo cual el primer valor es 0, el segundo valor es 0, el tercer valor yo tengo un cuarto menos, y ahora es menos un medio menos un cuarto, eso es menos 3 cuartos. Entonces, un cuarto menos menos 3 cuartos es igual a 4 cuartos, que es igual a 1. Y el segundo valor será 0. Y yo ahora mido, ¿vale? Perdón, aquí, estaba aquí. Yo ahora mido. ¿Cuál es el registro que voy a encontrar con probabilidad 100%? Pues obviamente el tercero. Por lo tanto, sé que el valor P, ese que buscábamos, corresponde al registro 1, 0, el tercer registro, que es el valor 2. Ahora veis, he conseguido idear un algoritmo, bueno, yo no, Grover, un algoritmo cuántico que cuando yo mido al azar, recordad que las operaciones se calculan simultáneamente sobre todos los valores, pero cuando yo mido solo puedo ver uno. Y esa lectura es totalmente aleatoria. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Maximiza la probabilidad de que el valor que leas sea el valor buscado. Y en este caso es justo ese, el tercero. Vamos a imaginar que mi base de datos no tiene solo 4 registros, tiene 16, ¿vale? Los voy a representar con 4 bits cada uno de ellos. Y vamos a suponer que seguimos buscando y que el valor sigue estando en el tercer registro, ¿vale? El 1, 0. En este caso, la probabilidad de que la amplitud de cada uno de ellos es un cuarto y la probabilidad de que yo lea uno cualquiera de ellos es un cuarto al cuadrado, 1 entre 16, obviamente, ¿no? Entonces, en el valor correcto, que es el valor 3,
cuando lo paso por el oráculo, le invierte la fase, -1/4. Calculo el valor medio de todo esto, que es 7/32. Y ahora hago la inversión sobre la media, sobre todos los valores. Y veis que el tercer valor está con una probabilidad de ser leído de 11/16, que es muy superior a los demás, que es 3/16. Esta probabilidad es de 0,47. Es decir, ni siquiera llega a un medio. Entonces, claro, la mitad de las veces no voy a leer el valor correcto. ¿Qué es lo que hago? Una nueva iteración. Lo que voy a hacer es, lo paso otra vez por el oráculo, me invierte la fase del valor correcto, que por supuesto siempre es el 3, calculo la media, que es 17/128, y hago la inversión de la fase sobre la media. Y me da este resultado. Fíjate ahora que el valor correcto, el tercero, tiene una probabilidad de ser leído de 61/64, muchísimo mayor que 5/64, que es la de los demás. De hecho, ahora la probabilidad de leer correcto es 0,9. Podríamos detenernos aquí o podríamos seguir con otra iteración más, ¿vale? En realidad, para obtener una probabilidad cercana al 100%, tengo que hacer un número de iteraciones que sea raíz cuadrada de n. En este caso, n es 16. La raíz cuadrada de 16 es 4. Con 4 iteraciones tendría una probabilidad casi del 100%. Ya habéis visto que en 2 iteraciones la probabilidad es de 0,908. Os podéis imaginar que con la tercera y la cuarta ya nos vamos a 0,9999. Bueno, pues así, amigos, es como funciona el algoritmo de Grover. Es capaz de agilizar la búsqueda en un tiempo que es raíz cuadrado de n. Y esto tiene grandes consecuencias, pequeñas consecuencias. ¿Qué pasa con esto? Pues la verdad es que no tiene, como quien dice, ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque lo único que hace es obligar a duplicar la longitud de las claves. Para entenderlo mejor, si yo tengo 100 bits de clave, ¿cuántas posibles claves hay? 2 elevado a la 100. Si yo agilizo la búsqueda en un tiempo que es raíz cuadrado, en vez de tener que probar 2 elevado a la 100 valores, voy a tener que probar raíz cuadrada de 2 elevado a la 100. Y eso es 2 elevado a la 50. En otras palabras, es como si la clave se hubiera acortado a la mitad. Hoy en día, las claves de AES, de Camellia, Serpental, suelen ser de 128 bits. Con el algoritmo de Grover, la potencia efectiva de cifrado es como si usase claves de 64 bits, que estamos hoy con la potencia de cómputo en el límite para cargarnos eso en un suspiro. Entonces, los ordenadores cuánticos se cargarían la criptografía de AES si mantengo claves de 128 bits. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues muy sencillo. Doblo la longitud de la clave. En vez de 128, 256. Y automáticamente funciona ya otra vez, porque si hago, otra vez digo con la misma potencia, con la misma seguridad. Porque si yo hago el ataque de Grover, la raíz cuadrada de 2 elevado a los 156 es 2 elevado a la 128. Volvemos a la casilla de salida, que es la situación actual. Y con 2 elevado, o sea, con claves de 128 bits, no hay manera con la potencia de cómputo ni actual, ni futura, ni cuántica de cargárselo. Por lo tanto, es un problema, bueno, es un problema pequeño, ¿vale? No es un problema a tener en cuenta. Es una pequeña inconveniencia, porque obliga a doblar la longitud de las claves y en el caso de los hashes obliga también a que la longitud del hash sea el doble. O sea, allí donde haya que hacer una búsqueda exhaustiva, pues hay que doblar y ya está. Todos los algoritmos de cifrado actuales, hashes tal, permiten facilísimamente doblar la longitud, con lo cual no hay mayor problema. Aquí vemos este día Q, si va a llegar, no va a llegar. Aquí no hay acuerdo entre los propios científicos. Hay quien dice que estamos cerca. En 10 años, yo empecé a trabajar en esto en el año 2000 más o menos, y en aquella época decían que en 10 años. En el año 2010 decían que en 10 años. En el año 2020 decían que en 10 años. O sea, yo llevo 20 y tantos años oyendo que en 10 años ya. Entonces, bueno, pues no lo sabemos, ¿vale? Que cuando alguien nos diga ya en 10 años, pues no te lo creas. Yo ya lo de los 10 años no cuela. ¿Qué tenemos aquí? Cómo está escalando la tecnología cuántica de IBM, ¿vale? Porque esto lo ha publicado ahora recientemente, hace unos días. ¿Qué es lo que vemos? En el 2019 tenían una máquina de 27 qubits.
En el 20 de 65, en el 21 de 127, en el 22 de 433. Para el año que viene ya esperan 1121 y más adelante ya esperan llegar a varios millones de qubits. Pero este más adelante tiene trampa, porque no sabemos cuándo es. Y ya fijaos que no dicen en 10 años, ¿no? Entonces, la próxima década es altamente improbable que se construya un ordenador capaz de cargarse RSA con 2048 bits, que es lo que se usa actualmente, ¿vale? O longitudes comparables para logaritmo discreto o para curva elíptica. De hecho, vamos a ver mejor estos números. Mirad, en esta tabla podemos ver el criptosistema pues AES, que es el que se usa ahora mismo, es como el estándar, sus tamaños de clave, 128, 122, 256. Esto es la potencia, el equivalente, se suele tomar como referencia a AES, por eso coincide. El algoritmo cuántico que lo ataca es Grover, el que acabamos de ver, y los qubits lógicos que hacen falta son los que veis aquí, muy lejos de lo que hay ahora mismo. Pero espérate, que estos son qubits lógicos. ¿Qué significa lógicos? En lo que nosotros entendemos por un 1 y un 0. Pero los ordenadores cuánticos tienen muchos errores. Porque, a ver, tú en un transistor que esté pasa corriente o no pasa corriente es bastante claro, ¿no? Una mujer está embarazada o no está embarazada, pero no está medio embarazada o un poquito embarazada. O sea, estas cosas son o sí o no. En cambio, los qubits están un poquito en 0, un poquito en 1, muy, muy 1, pero no. Entonces, claro, tienen que estar en unas condiciones de temperatura cercano al 0 grados. No puede haber ningún tipo de partícula, de polvo, de nada. Tienen que estar totalmente aislados. En fin, es muy, muy difícil tecnológicamente crear qubits. Aparte, hay distintos enfoques físicos para hacerlo. Entonces, es muy difícil. Y rápidamente eso se desestabiliza, se pierden los estados cuánticos y hace falta introducir muchos qubits físicos para conseguir un qubit lógico. De hecho, ahí veis las equivalencias. Entonces necesitaríamos 4,6 millones de qubits físicos para poder romper AES con 128 bits. Y el tiempo necesario sería 2,6 por 10 elevado a la 12 años, es decir, 2 millones de años. Tranquilos que ni estamos nosotros, ni está el Sol, y a lo mejor no está ni el universo. Por lo tanto, ¿hay que preocuparse? Absolutamente no. RSA, esto es otra historia. Aquí vemos las longitudes de clave actuales, la potencia de seguridad en función, esto es como una comparativa con AES, y luego el algoritmo que se lo carga, SOR, que lo hemos visto el primero. ¿Cuántos bits, qubits lógicos hacen falta, pero cuántos qubits físicos? Y aquí vemos que esto es el desastre absoluto. 3,58 horas. ¿Vale? Hoy en día, bien es verdad que lo que se utiliza es 2048, pero son 28 horas. En un día te has cargado una clave pública. Eso es un desastre absoluto. O si doblásemos, vale, hemos mejorado, pero 229 horas, esto no son nada, 9 días, tampoco es para tanto. Si romper una clave pública me permite acceder a un monedero con 10 millones esto, pues de euros, ¿no? Ahí en Bitcoin, pues mira, puedo esperar 9 días, no tengo ningún problema. Entonces, aquí sí que tenemos que hacer algo y es utilizar los algoritmos PQC, que os voy a enseñar ahora, los de criptografía postcuántica. Con curva elíptica pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Esto se lo carga, ¿veis? En 10,5 horas, 37 horas, 95 horas, o sea, es de hecho un poquito más rápido para claves más largas en comparación a RSA. ¿Qué pasa con los hashes? Pues no pasa nada, lo que os decía, doblas la longitud del hash y ya está. ¿Vale? ¿Cuánto tardaría en minar Bitcoin, por ejemplo? Pues 1,8 por 10 a la 4 años. Va a estar 10.000 años para cargarse el minado. Pues no me preocupa. Y luego, ¿qué pasa, por ejemplo, con los hashes para las contraseñas? Pues aquí volvemos a estar poco preocupados. Veis que tardarían 10 elevado a las 7 años en cargarse el hash de una contraseña, pero como mitigación, ¿qué podríamos hacer? Pues abandonar la autenticación basada en contraseñas, ¿vale? Ya cada vez usamos menos, ¿no? El Face ID, la huella dactilar, el utilizar tokens, bien, pues poco a poco irán desapareciendo, no es problema. Vale, pues con esta tabla lo que os quería mostrar es
que no hay nada de qué preocuparse en cuanto a la criptografía simétrica y los hashes, pero hay que echarse a temblar con respecto a la criptografía pública. Hay que hacer algo porque si no estamos muertos. Muy bien, y la cuestión es, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues eso es con lo que vamos a ver ahora con la criptografía postcuántica. Pero no obstante, no quería terminar este apartado con esta especie de nota lúgubre, ¿no? Parece que los ordenadores cuánticos solo sirven para el mal. No, a ver, tienen otras muchas aplicaciones maravillosas para la ciencia, para la salud. Entonces se podrán utilizar para crear nuevos materiales avanzados, para mejorar la administración de drogas, diseño de drogas, drogas quiero decir fármacos, drugs en inglés, en química, para simular procesos químicos, reacciones químicas, para optimización de procesos informáticos, para machine learning, para mejorar de forma exponencial la inteligencia artificial y para, pues yo qué sé, problemas desconocidos. ¿Cuál es el problema? Y que hacen falta miles de qubits lógicos, que luego a su vez suponen que son millones y millones de qubits físicos. Estamos muy lejos, pero muy, muy, muy lejos de alcanzar de momento nada de lo que aparece aquí. Ok, pues una vez que he puesto un poquito de luz, ¿no? de sol aquí en la computación cuántica, no todo es para el mal, vamos a volver a la criptografía postcuántica. Aquí tengo muy poquito que decir porque este tema es, bueno, endiabladamente complejo y no voy a entrar en ello. La criptografía postcuántica, post-quantum cryptography, tiene hoy tres grandes candidatos, que son algoritmos basados en hashes, basados en códigos y en celosías. Los algoritmos basados en hashes utilizan los hashes que conocemos ahora, los mismos algoritmos, pero para crear ingeniosos sistemas de firma digital. El inconveniente que tienen es que son más lentos que los actuales y generan firmas larguísimas, muy largas. Luego están los códigos. Los códigos, bueno, en teoría de codificación, ya sabéis que se puede utilizar distintos códigos para representar la información de manera alternativa y decodificar estos códigos puede convertirse en un problema exponencial. Por lo tanto, también se han utilizado, se han creado algoritmos en concreto pues, para hacer intercambio de claves. Y finalmente, las celosías, que son uno de los más prometedores, porque también los códigos, el problema que tienen es que las claves para trabajar con ellos son infinitas, bueno, infinitas, son de megas, ¿no? Entonces, claro, de tener una clave de 2048 bits, que eso son 2K, a tener megas, pues hombre, según qué aplicaciones vas a tener problema. Y las celosías, una celosía es, pues, los balcones, habéis visto celosías, ¿no? Que son como esas rejillas. En una celosía bidimensional, calcular la distancia entre dos puntos de esa rejilla, ¿no? Los puntos son donde se cortan, ¿no? Las, digamos, las aristas de la celosía. Es bastante fácil, pero ahora imagínate una celosía de 3 dimensiones, la cosa se complica y ahora vete a n dimensiones, pero que n además sea un número enorme. ¿Cómo calculas el camino más corto entre dos puntos de la celosía? Bueno, pues eso es un problema dificilísimo para el cual no conocemos que haya ninguna aceleración cuántica. De manera que estos algoritmos que veis aquí sobreviven a la criptografía cuántica, tanto a Shor como a Grover como a otros algoritmos que se puedan prever. Porque los hashes, como os decía, doblas la longitud y ya está. Los códigos son inmunes a estos algoritmos y los látices, látices en inglés las celosías o también hay quien lo llama celdículas, eso también son inmunes. Esta es la esperanza, por tanto, para el futuro cuántico. ¿Qué es lo que conviene? Pues las empresas deberían ponerse ya las pilas y empezar a trabajar en algoritmos postcuánticos. De hecho, se está estandarizando este tema. El organismo, la CSA, que es como nuestro CNI, ¿no? Pero en Estados Unidos, ha sacado un estándar, el Commercial National Security Algorithm Suite 2.0, que utiliza una serie de algoritmos de celosías, como veis ahí, cristals para clave pública. Otros para claves simétricas son los que usamos ahora, el AES y el SA, que como os digo, son inmunes a la criptografía cuántica, perdón, computación cuántica. Y luego tenemos los de hashes para el tema de firmas. Bueno, pues ahí vemos distintas opciones. Y las empresas deberían empezar ya a pensar en esto. ¿Por qué? Aunque es improbable que haya un ordenador en los próximos 10 años, yo ya me río cuando me dicen en 10 años, oye, y sí, como el José Mota, ¿no? Y sí. Bueno, pues que te pille preparado, ¿no?
que apretes a un interruptor o en un parámetro, un switch de la configuración de tus servidores digas, donde ponía antes RSA, pon ahora crystals de lithium. ¡Hala! Y a correr. Eso se llama criptoagilidad, ¿vale? Hay que ser criptoágil. Ok, y vamos a terminar ya esta charla explicando cómo funciona lo que se suele llamar criptografía cuántica, pero que a mí, por hablar con más propiedad, prefiero llamarlo por su nombre verdadero, que es distribución cuántica de claves, Quantum Key Distribution. ¿Por qué? Porque no es un algoritmo de cifrado, es un protocolo de comunicación para que dos partes se pongan de acuerdo en la clave. Hay un problema histórico que es el problema de la distribución de claves. Si tenemos dos personas que se quieren comunicar, pero hay alguien que va a intentar acceder a la información, lo que necesitan es cifrar el canal para que esa persona no pueda acceder. Pero ahora hay un problema. Si tenemos ahí a ese espía que es capaz de escuchar su comunicación, para cifrar el canal necesitan una clave. ¿Cómo hace Alice para entregarle la clave a Bob? Porque si el canal es inseguro y lo necesitan cifrar, también es inseguro para entregar la clave. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues esto es lo que dio respuesta a la criptografía de clave pública, lo que os decía antes, el acuerdo de claves. Y eso se resolvió en los años 70 por primera vez en la historia de la humanidad. Bien, la distribución cuántica de claves lo que nos permite es acometer este problema, pero desde la física cuántica. ¿Qué relación guarda esto con la computación cuántica? Ninguna. Por lo tanto, estos tres problemas o estos tres contenidos de la charla, la computación cuántica, la poscuántica, la criptografía poscuántica y la distribución cuántica de claves no tienen absolutamente nada que ver entre ellas. ¿Vale? O sea, para que no os liéis. Entonces, la distribución cuántica de claves, ¿qué hace? Se apoya en un concepto físico que es la polarización de la luz. Si tú tienes aquí una bombilla, emite emite fotones, y estos fotones son, por así decir, como ondas, ¿no? Ya os acordáis la dualidad onda corpúsculo, ¿no? Entonces los fotones son a la vez onda, a la vez son corpúsculo. Entonces, esta onda puede vibrar en una dirección vertical o otros de estos fotones vibrarán en una dirección horizontal, otros en una dirección diagonal, otros en otra diagonal y en todas las posibles direcciones entre medias. Hay un concepto que es la luz polarizada. De hecho, si alguno de vosotros es aficionado a la fotografía, sabe que hay filtros polarizadores. Entre otras cosas que hacen, impiden que si tú haces una foto en un escaparate, que se vea el reflejo y ves lo que hay al otro lado. O en un estanque puedes ver los peces en vez de ver el reflejo del sol en el estanque. Si tenéis gafas polarizadas, no podéis ver la pantalla del móvil, lo habréis comprobado alguna vez. Bueno, pues, ¿qué es polarizar? Es utilizar un filtro polarizador, como veis aquí, que tiene una ranura vertical, de manera que solamente van a pasar los fotones con polarización vertical, ninguno de los fotones con polarización horizontal, y de los que tienen polarización diagonal, unos pasarán y otros no. La probabilidad pues será un medio. Y los que tienen una polarización bastante vertical, pero no totalmente vertical, tendrán una probabilidad bastante alta de pasar. Entonces, si nosotros vemos, este pasa, ¿ves? Lo veis aquí, este no pasa porque es horizontal, no pasa. Este que es diagonal, pues ha coincidido que no ha pasado. Este que es diagonal al otro lado, pues mira, este ha coincidido que sí ha pasado. Este que es horizontal no va a pasar y este que es diagonal, pues resulta que sí pasa y este que era diagonal resulta que no pasa. ¿Veis? Es una cuestión al final probabilística. Bien, pues la distribución cuántica de claves se basa en este principio de la física. Lo que se utiliza es dos bases de medida, una rectilínea y se representa el 0 por una polarización horizontal y el 1 por una polarización vertical para que sea fácil distinguirlos, y una segunda base diagonal, donde el 0 pues, es diagonal hacia la izquierda y el 1 es diagonal hacia la derecha. Y ahora, con estas dos bases, podemos codificar los ceros y unos usando fotones polarizados horizontal o verticalmente para la base rectilínea o diagonal izquierda o derecha para la base diagonal. Entonces, imagínate que yo quiero transmitir esta clave. Yo la he generado aleatoriamente en mi ordenador y la quiero transmitir cuánticamente. ¿Qué es lo que hago? Voy a utilizar las dos bases y entonces las voy a utilizar aleatoriamente. Pues el 0 lo voy a transmitir con la base que era la vertical, ¿no? Entonces, bueno, el nombre que les daba, si recordáis, era rectilínea diagonal. Entonces, el 0 con la rectilínea será una polarización horizontal,
el 1 con la rectilínea será vertical y así sucesivamente. Si yo aplico esto, lo que obtengo es este resultado. Y estos son los fotones que yo voy a mandar. Un fotón con polarización horizontal, otro vertical, otro diagonal a derecha, diagonal a izquierda, diagonal a derecha, diagonal perdón, horizontal y así sucesivamente. Y yo mando estos fotones. Entonces, estos fotones van a viajar y llegan al destinatario. Se puede enviar por una fibra óptica, se puede enviar a través del espacio me refiero a través del aire. En fin, el caso es que el fotón tiene que llegar con la polarización intacta, porque como haya cambiado, estamos arruinados. Y el receptor va a medir usando bueno, algunos de hecho no llegan, ¿vale? Vamos a suponer que se han perdido por el camino porque hay absorción en la fibra, pues por difracción de lo que sea en el aire, con gotas de agua. El caso es que unos no llegan. Y el receptor va a usar unas bases de medida aleatorias. Recordad que yo al enviarlas las seleccioné aleatoriamente y él también las va a seleccionar aleatoriamente. Y según estas bases de medida, va a hacer la medida. Entonces, el resultado que obtiene es este. Pues en la base rectilínea horizontal era un 0, vertical, en la base diagonal, pues al azar, puede ser un 0, puede ser un 1 y así sucesivamente. Pero claro, ellos no saben qué base han usado cada uno. Entonces, lo que se hace ahora es conciliar estos bits. Lo que van a hacer es, primero de todo, van a ver en qué bases han acertado. ¿Vale? Y esto se hace a posteriori, porque ahora un atacante ya no puede volver a medir estos fotones, los fotones ya están medidos. Y en estos casos donde había incertidumbre, porque medía con la base, vamos a decir, equivocada, era la probabilidad de un medio que fuera uno que fuera otro. Entonces, estos casos en los que había incertidumbre, porque no he coincidido la base, esos bits, ¿qué hago? Me los cargo. Y solo me quedo con aquellos bits donde ha coincidido la base, ¿vale? Los que tienen exactamente la misma base en recepción y en emisión. Y concilio las dos secuencias y veo que evidentemente no, son idénticas. Con lo cual, una vez que he eliminado los bits perdidos más las bases erróneas, lo que me queda en recepción tiene que ser exactamente la misma secuencia que había en emisión y hemos conseguido acordar una clave. Y así es como funcionan los protocolos de distribución cuántica de claves. Bien, no penséis que esto es la panacea, tampoco, porque el problema que tienen es que no proporcionan autenticación. ¿Cómo sé yo que un atacante no ha cortado el cable y él se ha enchufado y me está enviando sus fotones? Y entonces acordamos una clave el atacante y yo, y ahora yo le mando mi información cifrada con esa clave. No hay autenticación. Esto es un gravísimo problema. Luego requieren un equipo de propósito especial. Estas máquinas cuestan una millonada. Esto no te lo venden ahí en el Media Market. Entonces, claro, es un desembolso muy importante y solo para acordar claves. Luego, aparte, dispara costos de infraestructura, porque yo tengo que integrarlo con una infraestructura de TI que ya tengo y los riesgos de amenazas internas son muy grandes, por lo que os decía, al no haber autenticación, puede haber enemigos internos, amenaza insider. Y luego, aparte, el reto tecnológico es muy, muy grande. Obviamente, no podemos entrar en detalles, pero os aseguro que enviar un fotón de uno en uno y ser capaz de leer un fotón de uno en uno y que no haya cambiado su polarización, su estado cuántico, eso es todo un reto. Porque los fotones al final van en pulsos, en un pulso hay 10 fotones, pero no uno solo. ¿Cuál has medido? ¿El primero, el quinto, el décimo? ¿Veis? Esto es muy, muy, muy complejo. Así que la distribución cuántica de claves, como consecuencia, está desestimada. ¿Vale? ¿Por qué? Entre otras cosas, aumenta el riesgo de negación de servicio. Si yo corto la línea, adiós, ya está. Porque esto es una línea punto a punto. Esto no es como Internet, que hay 1 millón de rutas alternativas. Esto es un cable que va de una sede de tu oficina a otra sede y si corto el cable, adiós, ya no hay comunicación. O si estoy utilizando un enlace aéreo, pongo, no sé, una fogata
humo que vaya por mitad del haz láser y adiós, ya no hay comunicación. ¿Sabéis qué fácil es cargarse una distribución cuántica de claves? Entonces, entre unas razones, otras, se desaconseja hoy por hoy el uso de distribución cuántica de claves. Si quieres protegerte de la criptografía, perdón, de la computación cuántica, lo que se recomienda es la criptografía postcuántica, ¿vale? Ahí es a donde tienes que ir, no a la otra. Y este es el concepto de la criptoagilidad, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Ser criptoágil. En el desarrollo de tus aplicaciones ya incluir la posibilidad de tener una fácil transición a los algoritmos postcuánticos. Y el hecho de introducir alternativas criptográficas, procedimientos ágiles de migrar de la criptografía que usas ahora a la criptografía postcuántica, eso es lo que hará que si llegan algún día estos ordenadores cuánticos, estés preparado. Por lo tanto, a modo de resumen, en computación cuántica, de momento, muy pocas organizaciones están invirtiendo. China nos ha tomado la delantera hace mucho tiempo, después va a Europa y después ya va a Estados Unidos. España no aparece ni en las estadísticas de Europa, no la busquéis, eso no la vais a encontrar. Porque la investigación en computación cuántica, eso consume cantidades locas de dinero. O sea, es impensable lo que hay que invertir ahí. Llegarán, nadie lo duda. Vamos, bueno, sí, hay quien lo duda, pero bueno, se cree que llegarán los ordenadores cuánticos y hay que estar preparados. ¿Cómo? Con la criptografía postcuántica. Entonces, la recomendación es tú vete analizando la oferta que hay de productos de PQC, vete revisando los estándares, la CSA ya ha sacado su recomendación, vete preparando una migración por si llega el día antes de lo esperado y luego tenemos la distribución cuántica de claves que hoy por hoy todavía está, bueno, inmadura. QRNG hace referencia a Quantum Random Number Generator. Esto es algo que está bastante extendido ya, que es utilizar estas propiedades aleatorias de la física cuántica para generar precisamente números aleatorios. Hay empresas que te venden un dispositivo hardware que tú lo enchufas a un servidor y está ahí sacando números aleatorios. Es una cosa que va muy bien. Y la distribución cuántica de claves, hoy por hoy todavía le falta mucho. Digamos que está siendo proceso de investigación, pero en pocos años, una vez más se dice, en 10 años sí que se espera que podamos tener ya una Internet cuántica y bueno, pues algoritmos, protocolos más robustos que vayan superando las limitaciones de los actuales. Y espero que con todo lo que os he contado nunca más te vuelvan a enredar con la cuántica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gonzalo. Ahora, muchísimas gracias a ti, Gonzalo. Si hay alguna persona que tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta, porque el IP Talks ha estado genial, a mí me ha encantado, he estado aquí todo el tiempo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, este es el momento, me puede levantar la mano o ponerse el micrófono. Sobre todo porque, como has dicho, que no nos engañen, que hay muchísimos conceptos que están superpuestos y creemos que son algunas cosas cuando en realidad son otras. Y así que esta charla ha sido para ejemplificarlo, vaya, de una manera muy didáctica y seguramente lo habrán disfrutado nuestros asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta, de todas formas, Gonzalo está disponible, está en redes sociales, lo podéis contactar si tenéis una duda más concreta a través de redes sociales y bueno, solo me queda agradeceros vuestra asistencia al día de hoy y personalmente, Gonzalo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros. Gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.